Buenas noches a todos. Encantada de estar aquí esta noche con ustedes. Para mí ha sido de mucho orgullo el haber sido preseleccionada para formar parte o ser tomada en consideración en las vacantes de la Suprema Corte de Justicia. Mi nombre es Delfina Amparo de León. Me gradué de abogado en 1982 de la primera promoción de la Universidad Católica Nordestana. En esa misma época, en 1982, fui designada como fiscalizadora en el Juzgado de Paz. De ahí hasta 1992, cuando fui designada por el Senado de la República, que era que le correspondía en esa oportunidad, como juez de la primera Cámara Penal de San Francisco de Macorís. En 1998, cuando ya esa potestad le tocó a la Suprema Corte de Justicia, fui designada en la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, donde en el 2007 fui electa como presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. En el 2012, precisamente, fui trasladada a presidir el Tribunal Superior Administrativo, cargo en el que ocupé casi por 5 años, hasta que el año pasado fui trasladada a presidir la Corte de Apelación de niñas y adolescentes de San Francisco de Macorís. En total tengo 35 años trabajando en el sistema de justicia. 25 años ininterrumpidos, casi 26 como juez, más 10 años como el Ministerio Público. No he hecho en mi vida nada que no sea ser juez, lo único que sé es ser juez, porque mi formación se basa en ese sentido. Dentro de mi formación tengo una maestría en Derecho Constitucional a través de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, con doble titulación con la Universidad Castilla-La Mancha. También hice una maestría en Derecho Administrativo a través de la Universidad Castilla-La Mancha y también tengo especialidad en Derecho Procesal Penal. He estudiado Derecho Tributario, Ambiental, Patentes. O sea, tengo 35 años trabajando y en esos 35 años siempre me he ocupado de formarme y de ser todos los días una persona más capacitada. También, independientemente de todas mis funciones que he desempeñado en estos largos años, también me siento orgullosa de la familia que he formado. Me siento orgullosa de mis hijos, de mi esposo y de mi familia, porque como mujer tenemos que trabajar y también ocuparnos de las funciones propias de nuestro hogar. Y esas dos cosas le he podido llevar y me siento muy orgullosa de ello. Yo aspiro a formar parte de la Suprema Corte de Justicia porque entiendo que con el tiempo que tengo trabajando y ya 10 años como presidente de Corte de Apelación, ya no me queda otro escalafón que no sea la Suprema Corte de Justicia. Ya tengo 10 años como presidente, más los años que he ocupado funciones anteriores, como le explicaba. Actualmente trabajo en la jurisdicción de niños. Y de todas las jurisdicciones que yo he pasado, en sí entiendo que he llegado a lo que verdaderamente me llena, tanto como juez, tanto como persona. Porque entiendo que en la jurisdicción de niños el juez tiene la oportunidad de, independientemente de poner sanciones y hacer lo que la ley te dice, también el juez puede hacer una labor social. Una labor social con los menores, hablar con ellos. Yo antes de trabajar en la Corte de Niños, cuando trabajé en la jurisdicción penal, hice las funciones también al mismo tiempo como juez de ejecución del control de las sanciones. Y eso me dio la oportunidad de conocer lo que es la familia hoy en día, lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que hacer, porque el juez de ejecución de control de las sanciones está directamente conectado con esos menores que se le imponen medidas que ese juez tiene que cumplirlas, que ayudarle a cumplirlas. Me satisface mucho el tiempo que duré trabajando con eso, porque hubo menores que fueron condenados a visita periódica al tribunal y nosotros, para aprovechar el tiempo de visita al tribunal, nos ocupamos a que ellos aprendieran a leer, aprendieran a escribir, muchísimas cosas que no lo puede hacer un juez de otra jurisdicción. Entiendo que son cosas que me llenan,
es la jurisdicción que me gusta y entiendo que tengo la oportunidad, con la vacante que hay ahora en la Suprema, de seguir trabajando en ese sentido, en ese aspecto, ya que he trabajado todos los demás y ese es el que verdaderamente me ha gustado. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Magistrado Soto. Gracias, presidente. Buenas noches nuevamente, magistrada Delfina. Le voy a hacer dos preguntas. La primera, aunque usted está en un tribunal de NNA, yo la consigo usted todavía en el Tribunal Superior Administrativo, como que ahí fue que más la traté, la vi y supe el trabajo que hacía allí por referencia. ¿Cuál usted podría decir que fueron los legados que usted dejó en ese tribunal? ¿Cómo lo encontró? ¿Qué fue ¿Cuáles fueron los mayores aportes que usted hizo en ese tribunal? Y en caso de usted ser electa a la Suprema Corte de Justicia, escogida, ¿cómo podría contribuir a mejorar el tema que me preocupa siempre, contencioso tributario en el Tribunal Superior Administrativo, para agilizar ese proceso, acortar plazo, evitar las moras judiciales, que el presidente Mariano tenga que poner varios tribunales liquidadores, jueces liquidadores? ¿Cómo usted podía ayudar con sus ideas en caso de ser electa para ese fracaso? Bueno, cuando yo fui asignada en el Superior Administrativo, lo primero que hice al llegar fue un inventario de los expedientes que encontré. Encontré un tribunal con muy poco personal y muy pocos jueces y muchos expedientes. Estamos hablando de aproximadamente más de 3.000 expedientes en estado de fallo, listos solamente para ser trabajados por los jueces. Pero ¿qué pasa? Solamente en el tribunal habían 5 jueces, 3 secretarias, una secretaria con 3 auxiliares. Los expedientes estaban trabajados por los jueces, pero en turnos para ser digitados. Cuando una secretaria digitaba el expediente, ya el juez no se acordaba de lo que había decidido, de tanto tiempo que duraba para ser digitado. Lo primero que hice fue, en coordinación con la presidencia de la Suprema, fue externarle al magistrado Mariano Germán las condiciones que estaba el tribunal y de las cosas que ese tribunal necesitaba para que funcionara. Gracias a Dios conté con su cooperación, me fue designado 10 oficinistas, me fue designado 10 abogados ayudantes, pero con el tiempo aproximadamente de un año nos dimos cuenta que faltaban más cosas. Faltaba más cosas, porque ¿qué es lo que pasa en el Tribunal Superior Administrativo? Los expedientes administrativos, la propia ley establece que no se fijan en audiencia. Tienen un procedimiento demasiado largo, un procedimiento que es todo escrito, en el que todo es la Secretaría del Tribunal que comunica a los demás todas las cosas que la otra parte notifican. Por ejemplo, magistrado, se presenta un expediente administrativo al tribunal. La Secretaría del Tribunal tiene que notificarle a la otra parte que se ha presentado ese expediente y darle 30 días para la contestación. Después que esa persona a los 30 días contesta, la Secretaría del Tribunal tiene que comunicárselo a la otra persona la contestación que ha hecho. También tiene que darle 30 días al procurador administrativo para dar contestación a eso. Eso es el primer escrito. De la réplica a esos escritos pasa lo mismo. Ya estamos contando 3 meses más. Después, cuando son expedientes, esos son los administrativos. Los tributarios, aparte de eso, hay que comunicárselo a la Dirección General de Impuestos Internos. Para no cansarle, si un expediente tiene 5 escritos, cada escrito aproximadamente se lleva 3 meses. Y toda esa parte le toca a la presidencia del tribunal, toda la parte administrativa. Para que después que esté completo, por un sorteo que existe en el tribunal, se le asigna a una sala. Después que está asignado a la sala, el expediente sale en un mes. ¿Qué es lo que pasa? Es el procedimiento que establece la ley que hay que cambiarlo. No es el tribunal. Se pueden poner 10 salas al Tribunal Superior Administrativo y no va a ser suficiente. Lo que tenemos que modificar es la ley. ¿Qué se puede hacer? Que esos procedimientos sean orales, sean prácticamente como los procedimientos civiles, que no sean con todas esas formalidades que existen en la ley, pero que existían cuando en el Tribunal Superior Administrativo se conocían 40 expedientes al año.
Ahora es imposible. Ese tribunal hay días que entran 105 amparos en un solo día. Y un tribunal con jurisdicción nacional es un tribunal que es un barril sin fondo. Es imposible. Es un tribunal en el que yo duré 5 años, que si no salía de ese tribunal yo me iba a enfermar. Porque es demasiado el trabajo, demasiada de la presión de los usuarios que quieren que los jueces le den respuesta a sus demandas y imposible para el tribunal dar la respuesta en ese sentido. Conseguimos que salieran 200 expedientes al mes, con todo el apoyo de la Suprema, 200 expedientes al mes. Pero no obstante salir 200 expedientes al mes, siempre que habían pendientes 1.000 y 2.000. Es un tribunal que es un monstruo, yo quiero que los legisladores aquí lo entiendan. Es un tribunal que es imposible que haya un solo tribunal para el país entero. Y un tribunal que conoce como si fuera tribunal de primera instancia. No está, la ley crea los tribunales administrativos de primera instancia y la Suprema no ha podido ponerlo en funcionamiento. Entonces es un tribunal que conoce primera instancia y de primera instancia va a casación. Y entiendo que se viola un grado de jurisdicción también, porque del tribunal van directamente a casación. Entonces, magistrado, hay múltiples factores que inciden en que esa jurisdicción esté prácticamente, por más aportes que se hagan, siempre siga un poquito rezagada. Pero es que tenemos que cambiar la ley. Magistrado, procurador. Gracias, presidente. Buenas noches, señora de León. En su experiencia como jueza de la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes, ¿considera usted que el matrimonio con menores va de acuerdo con el artículo 56 de la Constitución de la República, que contempla la protección hacia los menores de edad y la obligación que debe dar tanto la familia, la sociedad como el Estado hacia el interés superior de los niños, niños y adolescentes? Y la propuesta que ahora mismo circula en el Congreso Nacional para eliminar la posibilidad, como la contempla el Código Civil, de que sea posible. Yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que se han presentado. Entiendo, magistrado, que el matrimonio infantil hay que prohibirlo. Hay que prohibirlo. Esa parte del Código Civil que establece que con la autorización de los padres los menores pueden casarse y se entiende que son ya emancipados, ya hay que modificarlo. El matrimonio infantil, inclusive biológicamente, la mujer no está preparada para tener hijos. La responsabilidad del matrimonio es algo muy grande, muy fuerte, para que 2 personas de edad lo puedan mantener. Es difícil para los adultos, ¿qué será para 2 menores? Compartimos el criterio, la Cámara de Diputados también. Veamos qué dice el Pues Senado esperamos que posteriormente. prontamente se conozca en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí. Ya están trabajando en eso, entonces, diputada. Muy bien, senador Paliza. Muchas gracias. Muy buenas noches, magistrada. En virtud de los logros que usted ha esbozado, que logró en su presidencia en el Tribunal Superior Administrativo, haciendo de un tribunal, inclusive ha reconocido el aporte o el apoyo de la Suprema Corte de Justicia a esos esfuerzos, me pregunto, ¿por qué su traslado a San Francisco de Macorís y más aún a cambiar o el cambio de tema o de materia específicamente de administrativo a niños, niñas y adolescentes? Sí, según le expliqué anteriormente, entiendo que si no solicito el traslado y cambio del Tribunal Superior Administrativo, me iba a afectar mi salud. Porque entiendo que yo soy una gente muy responsable y me gusta que mi trabajo esté al día. Y por más que yo hacía esfuerzo para hacerlo, era imposible por la cantidad de expedientes que llegaban. Entonces yo mismo hablé con el magistrado presidente, al poner en funcionamiento la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís, entendí que era la oportunidad de yo llegar a la jurisdicción que a mí me gusta y a la jurisdicción que yo entiendo que me gusta trabajar, y me gusta trabajar por niños. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque los niños es el futuro de nosotros, es el futuro del país. Ahí que tenemos que concentrarnos y ayudarlos, porque de 20 años, dentro de 20 años, lo que van a estar aquí son esos niños. Las posiciones que ustedes están haciendo y lo que yo estoy haciendo van a ser esos niños. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos y trabajar por los niños.
para que su futuro sea mejor. Por ejemplo, he visto con muy buenos ojos, y lo alabo, el plan de educación extendida. Los padres se van a trabajar, dejan sus niños en las escuelas y ya saben que van a tener su desayuno y su comida segura. También me ha gustado mucho el plan que interpuso Salud Pública de vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano. Y creo que dentro de las políticas públicas del gobierno se puede ir haciendo muchas cosas a favor de los niños. Y entiendo que es un tribunal que ejerce función social y eso es lo que me gusta. Tres elementos que quisiera conocer su opinión y el porqué de su paso por el Tribunal Superior Administrativo. Primero, en primer orden, en nuestras investigaciones que hemos hecho, encontramos que la Fundación Pro Bono, un grupo de notarios, se había querellado contra usted ante la Suprema Corte de Justicia por violación al artículo 72 de la Constitución en relación al amparo, por no fallar acorde a los principios del amparo que la Constitución establece. ¿Recuerda usted el caso y si puede elaborar sobre el mismo? Esta Fundación Pro Bono, algo así Pro Bono, fue con un amparo que llevaron en relación a las elecciones del Colegio de Notarios, creo. Y entonces la juramentación de la directiva del Colegio de Notarios era el día 7 de enero. El día 7 de enero, como todo es conocido, es el día del Poder Judicial. Ellos querían que ese día el tribunal conociera un amparo. Para nosotros conocer un amparo el 7 de enero tenemos que tener el tribunal habilitado. Era imposible hacerlo. Los amparos se conocen en las salas, no lo conoce el presidente. En el momento que llega a la sala, la presidenta de esa sala, la magistrada Finiel Padilla, renuncia al Poder Judicial precisamente al principio de enero. En lo que se pone un juez que la sustituya, yo asumo la presidencia de la primera sala y sigo conociendo el amparo. Fue un asunto que no se fijó en las horas que la Constitución entiende que deben fijarse, pero le digo que fue porque el día 7 era el día del Poder Judicial. Ellos querían que se conociera precisamente ese día y que impidiéramos la juramentación de la directiva del Colegio de Notarios. Esa querella se desestimó y no tuvo ninguna consecuencia. Y eso tenemos que estar acostumbrados los jueces porque siempre en los casos hay dos partes. Y la parte que a lo mejor el juez no le da razón, cuando no tiene justificación legal, entonces va contra el juez. De igual manera, la resolución 06-2015 de la Junta Central Electoral, a propósito del proceso electoral pasado, ordenaba la redistribución de escaños o de diputados en virtud de la población, tal cual establece la Constitución de la República. Ustedes también, el Tribunal Superior Administrativo, en aquel momento suspendió la resolución de la Junta Central Electoral. ¿Recuerda usted el caso y si puede también abundar en virtud de qué precepto no se permitía que la Constitución fuese la que se aplicara? Déjeme, senador, explicarle. Sí, cómo no. Eso fue una medida cautelar que se solicitó contra una resolución que dio la Junta Central Electoral que limitaba la cantidad de diputados que se iban a conocer en el periodo electoral, que era en mayo. No fue el tribunal en pleno, fui yo que lo conocí como presidente del tribunal porque me solicitaron una medida cautelar. Y la medida cautelar la falla el presidente. Cuando se solicita la medida cautelar, era en enero, febrero, casi febrero. Fue solicitada por el Partido de la Liberación Dominicana, donde no hizo intervención voluntaria ningún otro partido. Nadie intervino, ni inversión voluntaria, ni intervención forzosa. Fue solamente el PLD. En esa oportunidad, yo conocí en medida cautelar, y usted sabe que la medida cautelar es igual que los referimientos. El juez no conoce el fondo del asunto, sino que tiene la potestad de suspender en lo que se conoce el fondo del proceso. En ese momento yo entendí que era prudente, en lo que el tribunal conocía, el fondo del expediente, suspender la resolución en lo que el tribunal fallaba el fondo. Eso fue lo que hice. Y esa decisión no fue recurrida por nadie, ni se solicitó levantamiento de la medida cautelar. Por lo tanto, satisfizo tanto a la Junta Central Electoral, que fue la parte que resultó perjudicada, la aceptó, inclusive el presidente de la Junta Central en ese momento dijo que aceptaba la decisión del tribunal
y reconocía la competencia de este tribunal para dar esa decisión. El fondo le toca a la sala y después que ha salido el Tribunal Superior Administrativo, no sé qué decisión tomaron la sala. Pero yo me circunscribí solo a la función que tenía, que era de cautelar. Magistrada, yo... Perdón, Sí. sobre eso, presidente. Pero además, en abono de lo que dice la magistrada, ya se había producido la proclama electoral Sí. que establecía y delineaba la cantidad de cargos que se iban a escoger a la que manda a observar la ley electoral. Y en base a eso fue que el PLD interpuso esa decisión. Porque ya se había producido la proclama, Sí. y violentaba la proclama la resolución posterior de la Junta Central Electoral. Sí, porque fue posterior a esa proclama. No, inclusive fue un tema que los partidos Estuve muy de acuerdo. no repararon. Sin embargo, me interesa saber la posición de la magistrada, sobre todo en un tema que vincula la aplicación de la Constitución de la República. No lo hacía El asunto, con ganas de senador, molestar. el asunto, senador, que yo no conocía el fondo del proceso, fue solamente la suspensión porque el fondo le toca a la sala. O sea, yo no tuve que fallar sobre el fondo si había violación constitucional o no, porque esa no era mi función en ese momento. Bien. Y por último, ustedes han tenido su paso por el Tribunal Superior Administrativo de jugar roles, sobre todo en procesos de licitaciones públicas, de compras y demás. Hay casos muy emblemáticos y particulares que no quisiera mencionar por un tema de tacto, no quiero tampoco ser impropio. Ahora le pregunto, frente a temas sobre todo de licitaciones públicas, contrataciones, compras estatales, ¿cuál es el rol del juez o cuál es el rol del Tribunal Superior Administrativo a lo largo y ancho del proceso, siempre y cuando se le presente cualquier caso que pueda ser de interés de cualquiera de las partes? Cuando se presenta un caso en ese sentido, siempre se solicita contra la comisión, se solicita y se pone como demandado la Oficina de Contrataciones Públicas. La Oficina de Contrataciones Públicas es la que le responde a todas las partes no de acuerdo con esa licitación sobre el proceso. ¿Qué hace el juez al momento de fallar? Sobre lo que dice Contrataciones Públicas y lo que dice la otra parte. Valora si se cumplieron los requisitos para esa licitación y si el juez entiende que la licitación estuvo viciada o no, entonces la anula, ya en el fondo del proceso. Muchas gracias. Diputada Castillo. Buenas noches, magistrada Buenas noches. Delfina Amparo de León Salazar. Pasemos del derecho administrativo al derecho familiar. Hablemos de violencia intrafamiliar que ha aumentado vertiginosamente en los últimos tiempos y con ello ha aumentado los feminicidios que se han convertido en el gran dolor de cabeza de la población, sobre todo en la población femenina. Tenemos un código de familia y sabemos que usted es experta en este tipo de área, de materia, y nosotros queríamos preguntarle qué acciones jurídicas pudiesen incoarse en favor de disminuir los feminicidios y con ello también la violencia intrafamiliar. Al mismo tiempo, ¿qué aportes podría dar usted a través de sus conocimientos a todo lo que es el derecho concerniente a la familia? Bueno, según tengo entendido, hay un anteproyecto que cursa en el Congreso que crea el Código de Familia. Es un anteproyecto muy ambicioso. Sí. Es un código porque tiene más de 800 artículos. No sé en qué etapa está el Código de Familia, no he podido darle seguimiento, pero trae muchos aspectos novedosos en el Código de Familia. Por ejemplo, crea una nueva jurisdicción, que era la jurisdicción Familia, Niñez y Adolescencia. ¿Qué hace eso? Que traspasa de la jurisdicción civil ordinaria los aspectos de familia y lo une con la jurisdicción de niños, creando la jurisdicción de familia, niñez y adolescencia. También el proyecto trata un tema novedosísimo, que es la afiliación asistida. Establece lo que es el vientre de alquiler, establece la fertilización in vitro, regula las uniones consensuales, que la Constitución las reconoce pero no están reguladas.
establece que hay que convivir, la convivencia de 2 años y después de eso hacer un registro hecho por un notario que se puede registrar en la oficialía civil. También establece algo también interesante, que es que al momento de declarar un niño, el padre y la madre se pueden poner de acuerdo y decidir qué apellido llevará primero, si es del padre o de la madre. Todas esas son novedades que tiene el proyecto de Código de Familia. En relación a la otra pregunta sobre la violencia intrafamiliar, hay un anteproyecto que creo que está en la Cámara de Diputados, que prevé y establece la prevención, la sanción de la violencia contra la mujer. Y creo que tenemos que enfocarnos primeramente en la prevención. Bien. Para evitar que esos feminicidios ocurran. Creo que tenemos que educar a la mujer. A la mujer tenemos que decirle que el hombre no decide matarla en el último momento. La mujer tiene que reconocer que hay etapas. Hay etapas que comienzan muchas veces desde el noviazgo, donde la mujer va sintiendo signos de violencia y se va callando, no lo va diciendo. Y al final va acumulando todo eso y al final la mata. Por ejemplo, yo tengo la experiencia que me contó un juez del Este, que me ha marcado mucho en materia de violencia. Él me dice que una oportunidad había un señor preso por violencia contra la esposa. Después que tiene cierto tiempo, la señora va todos los días donde el juez para que el juez le dé una garantía económica. Que mis hijos están pasando trabajo, que el señor es que mantiene la casa. El círculo de la violencia. El señor está, mis hijos están pasando hambre, el señor está preso. El juez, vista la situación económica de la señora, le da la fianza. Pues me dice él que a los 6 días se entera que el señor mató a esa señora que iba donde él. Entonces entiendo que nosotros tenemos que ampliar la casa de acogida a la mujer. Correcto. Que la mujer, cuando un hombre la maltrate, ella tenga otro sitio donde ir, porque muchas veces las mujeres se quedan ahí con el hombre soportando violencia porque no tienen otro sitio donde ir. Piensan en lo económico, piensan en el hambre que va a pasar sus hijos. Y entiendo, y ese es el escenario correcto para eso, que tenemos que ampliar la casa de acogida, de que las mujeres puedan salir de esas casas con sus hijos y ser asistidas en un sitio, que el Estado le dé protección. Porque si no, vamos a seguir en esto, un mes van a matar 5, al otro mes 6, porque aparte de la prevención, eso es parte de la prevención, no esperar que pase el hecho, para entonces lamentarlo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y muy agradecida por la Responder todas las invitación. preguntas que les han formulado. Espero que hayan quedado satisfechas todas. Muy bien. Mucha suerte. ¿Cuándo que parte?